Hola, bienvenidos, bienvenidas a México Opina. En esta ocasión vamos a abordar pues el tema que a todos ocupa, el tema de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y todas las repercusiones de lo que ha pasado. Estamos viviendo los primeros días de una tregua, de un alto del fuego programado para 2 semanas, si es que esto se mantiene o si alguna vez entró en efecto de manera efectiva, valga la redundancia. Hay que decir, es un programa grabado. Cualquier momento esto está cambiando, así hemos visto estos más de un mes y ya muchos días de guerra, el escenario cambia a cada momento, pero creo que hay algunas líneas interesantes que conversar y hay una mesa de especialistas muy interesante que hay que poner atención. Nos acompaña Indira Sánchez Bernal, es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, experta en Medio Oriente. Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Juan David Echeverri Tamayo, internacionalista, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la máxima casa de estudios de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, Juan David. Y el embajador Jorge Álvarez Fuentes, embajador de México en Egipto, ex embajador en Líbano, analista internacional y un conocedor de la región también. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido, embajador. Encantado de estar aquí en esta mesa. Es un gusto saludarles. A ver, un acuerdo de cese el fuego impulsado o intermediado por Pakistán. Sabemos que hay otros países que también participaron de alguna manera, como el caso de Turquía y Egipto, pero creo que Pakistán es el que lleva la batuta, digamos, en esta intermediación. Y de inmediato lo que llamó la atención es la pregunta de Israel. No estaba al tanto del acuerdo, aparentemente sí lo apoya, pero de inmediato también comenzó un ataque muy fuerte contra Líbano, como no se había registrado en los últimos años. ¿En dónde estamos parados, Indira? Creo que hay algo que no hemos analizado. Y creo que lo que no hemos analizado es a qué tipo de guerras y conflictos nos estamos enfrentando. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya no solamente estamos hablando de guerras en términos militares, sino también guerras que tendrían una ocupación de 360 grados, es decir, estamos hablando de cómo se genera un escenario de confrontación, cómo se defienden intereses nacionales no solo a través de lo militar, sino de inteligencia y de información. Y creo que esto es muy importante porque el día de ayer pasamos de tener el acuerdo de paz, todavía no es el acuerdo, el principio de la negociación, una tregua de 2 semanas que iba a ser en Pakistán, y 2 horas después estaban los ataques de Israel en Líbano. Creo que aquí nos estamos enfrentando que no estaba dentro del pacto. Que no estaba dentro del pacto, pero nos estamos enfrentando a una confrontación de intereses, que eso es muy claro, porque Israel no podía sostener esa negociación, porque ciertamente ahí se van los intereses en Líbano, que tiene el gobierno israelí, en Líbano, por supuesto, en Siria. No podemos dejar, eso también es muy importante, dentro de los puntos de Irán, de los 10 puntos, no aparecía Palestina. Eso también me parece importante, está todavía el foco de Palestina. Y por supuesto, creo que también es importante que en estos dimes y diretes, que han sido muy graves, porque no es solamente una narrativa, ¿no? Encontramos que se están tocando elementos sociales, políticos. Me parece interesante que, por un lado, la parte de la narrativa y de la semiótica, en donde se están hablando de acabar específicamente con una civilización, se está hablando al mismo tiempo de guerra, pero tras bambalinas se están acordando también, ¿no? O por lo menos poniendo las bases para una negociación. Muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que esto ha marcado un antes y un después porque, por ejemplo, ya el mismo Estados Unidos se ha dado cuenta de que no necesariamente los intereses de Israel son los intereses de Estados Unidos. Negocian cosas distintas, quieren cosas distintas, y en esa medida Israel ha actuado mucho más por sus propios intereses que por los intereses que podría llegar a tener Estados Unidos en esta guerra. Entonces ahí vamos a tener que separar entonces cuál va a ser la política de Estados Unidos hacia el exterior, qué cambios van a haber dentro del mismo Estados Unidos, porque ya hay una división muy importante dentro del mismo Estados Unidos para ver, digamos, hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a apoyar, por ejemplo, estos avances de Israel en Líbano, pero también en Gaza, también en Cisjordania, y que pues muchísimas veces van mucho más en contra de los intereses de Estados Unidos que a favor de sus propios intereses. También hay que tener en cuenta que vamos a tener que asistir a un nuevo tipo de guerra, como dice el doctor Indira, donde normalmente teníamos la idea de que las guerras se ganan en el campo de batalla, pero cada vez más vamos a ir a una guerra que se gana en diferentes medios, incluyendo el de, por ejemplo, la propaganda, pero también entonces el de poder
poder sostenerse en el tiempo, porque cuando vemos la resistencia de Irán, su victoria no es en el campo de batalla, sino que es en el hecho de resistir, en el hecho de mantenerse vivo. Veíamos cuando Trump hace esta amenaza de borrar una civilización, que eso es otra cosa muy temeraria, en el sentido de que estamos cambiando un discurso hacia un discurso del genocidio abierto, de la matanza masiva abierta, que digamos es muy fácil de entender para ciertas personas cuando se aplica sobre un tercero, pero ¿qué va a pasar cuando eso se acerque a nuestras fronteras, se acerque a nuestras casas, se acerque a los espacios donde nosotros tenemos, no sé, cercanía tanto por nuestras familias como por nuestros intereses económicos, sociales, políticos, entre otras cosas? Y eso es un peligro muy grande que vamos a tener que afrontar en el futuro. Entonces, yo creo que es una guerra que está partiendo el mundo en dos, hasta el punto, yo creo que de una influencia tal que se acerca a lo que en sus momentos fueron las guerras mundiales y como un antes y un después dentro de los sistemas y dentro de la configuración política que se tienen de las potencias, porque pues yo creo que a partir de hoy no va a ser lo mismo dentro de eso, porque ya vemos incluso sistemas donde potencias regionales pueden resistir a grandes potencias sin, digamos, ser vapuleadas. Sí, capacidades, sí, sí, sí. Bueno, y es que digamos, los iraníes se dieron cuenta no muy tarde que el tener en control el estrecho de Hormuz era pues gran parte de esa guerra, era parte de la guerra. Una guerra no convencional que iba a tener repercusiones económicas en el mundo entero, y así ha sido, embajador. Yo creo que sí, que estamos frente a un escenario en donde el caos internacional, el desorden internacional, es un factor que está exacerbando la condición asimétrica de las guerras en plural. Entonces, lo que hemos visto efectivamente es que se llega a esta ventana con el riesgo latente de que la ventana abre, pero también se puede cerrar, en términos de hacer una pausa, hacer un alto en los bombardeos masivos contra Irán y los contraataques de Irán también masivos contra Israel, contra los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, y en donde vemos en esa coyuntura que lo que estaba en el centro, digamos, de la confrontación, el programa nuclear, el programa de desarrollo de misiles de Irán, pasó a un segundo plano, porque Irán encontró en el estrecho de Hormuz un arma poderosísima para justamente poder resistir, clamar y reclamar victoria frente a Estados Unidos, la superpotencia, y al país hegemón que es Israel, en una guerra en donde, coincido con Juan David, hay un antes y un después. Nada va a ser igual hoy en el conjunto de todo el Medio Oriente, y el conjunto del Medio Oriente en sus repercusiones para el mundo entero, porque esta es una guerra global. Esta es una guerra que ya tiene alcances y que no va solo... Pero la globalizó Israel con esa, Irán con esa estrategia del estrecho de Hormuz. Sí, yo creo que, digamos, multiplica esa condición. Y quiero volver al caso en particular del Líbano. O sea, el que Israel ya desde el 2 de marzo, a partir de la eliminación del líder supremo en Irán, tome la iniciativa de lanzar nuevos ataques contra Israel, entendiendo que Hezbollah es un actor no estatal que pone nuevamente al Líbano no al borde del abismo, sino en la caída por el abismo, en términos de quién toma las decisiones. Hezbollah es un partido político, un movimiento de resistencia islámica, una organización social con una red muy poderosa, y en donde, ¿qué no se suponía que había sido descabezado? Que no había habido ya la pérdida de Hassan Nasrallah y de muchos de las cabezas y figuras. El hecho es que Hezbollah tuvo la capacidad de replegarse, crear en la retaguardia una capacidad de respuesta, y hoy estamos a las puertas
de algo que tiene que ocurrir porque el gobierno de la República Libanesa desde hace semanas viene buscando tomar un curso de acción. Proscribió la actividad militar de Hezbollah, redobló sus líneas de comunicación con una entidad que no puede ser simplemente ignorada. Entonces va a estar en la mesa de negociación. ¿Cómo va a ser esos diálogos o esa conversación que se anuncia entre Israel y Líbano? Dos países que están legal y de facto en estado de guerra desde hace décadas. Tengo que marcar la primera pausa. Regresamos y queremos su punto de vista también a través de nuestras redes sociales en @mexopina y @MarioCNN en mi cuenta personal. Regresamos enseguida. De Hezbollah, de Hamas, por ejemplo, que donde empezó, pues tal vez el origen de esta nueva ola con aquella incursión en territorio israelí que provocó tantas muertes también. Como ya lo decía Indira, Palestina tampoco ya no se menciona. Ahorita estamos en pues una consecuencia de todo esto, ¿no? Ahora, el estrecho de Hormuz, ya lo mencionábamos, se ha convertido pues, en un instrumento o uno de los focos de la guerra más importantes. Si vemos las encuestas en cada país, a Estados Unidos le ha salido mal el cálculo de la guerra, al interior de eso está más que evidente. Ahorita por el acuerdo, lo que hemos visto también según algunas opiniones y contactos que hemos tenido en Israel, es que no le ha ido muy bien. Lo ven como una derrota de una batalla para Netanyahu, el acuerdo dentro de Israel, en los sectores, pues digamos, que toman decisiones más extremos. Y parece que el gran ganador en las calles, al menos, ha sido Irán. Si bien tuvo un rechazo muy importante hace algunos meses, el régimen iraní, ahorita lo que hemos visto en las calles, al menos, y algunos reportes de los pocos medios, es un apoyo al régimen para la resistencia a la guerra. Todo mal les ha salido en esta incursión. ¿Cómo lo ven? Sí, yo creo que Estados Unidos está en una situación muy compleja. No solamente porque estemos hablando de si hay un proceso de decadencia que viene desde hace 20 años, sin embargo, hay una situación complicada viéndolo desde el escenario estadounidense. Sabemos que Estados Unidos, y estas son palabras de Michael Hart, ha tenido un proceso de automatización que incluso ha traído consigo un estancamiento de industrialización. Eso ha causado que muchas personas trabajen en el ámbito de servicios y ya no necesariamente que sean trabajadores que están en las líneas de producción. Esto trae consigo que haya, por supuesto, un desplazamiento, si lo podemos llamar de esa manera, de la población, y que pues esta población fue quien vota por Donald Trump. Pero es una población que tampoco estaba votando, ¿no?, por iniciar una guerra, por ejemplo, con Irán, o tener una guerra otra vez en Medio Oriente. No, al contrario, rechazaban. Rechazaban esa idea. Y hoy en día, con lo que estamos visualizando, que bueno, lo que sucede en Irán, que es una estrategia que en relaciones internacionales llamamos una estrategia de disuasión, utilizar tus recursos y el espacio geográfico que tienes para moldear un elemento político, internacionalmente hablando y geopolíticamente hablando, creo que es muy interesante visualizar que ha perdido legitimidad Donald Trump, que ciertamente está indicando un muy bajo proceso de negociación, porque implica que ya tiene una crítica de sus aliados, implica que a mí me parece que para las elecciones de medio término no lleva una ganancia, y el hecho de que Irán resistiera y esté resistiendo tanto tiempo, pero no solamente resistiendo, no ha sido atacado por países de la península arábiga, ¿no?, que han resguardado un poco la calma, incluso con los ataques. Esto tiene implicaciones que ha generado una idea de que Irán se está fortaleciendo mientras que Estados Unidos se está debilitando. Políticamente, por supuesto. Y además, tomar en cuenta algo que creo que también es muy importante, militarmente y económicamente los interceptores cuestan muchísimo dinero, y en estos momentos la capacidad de producción de interceptores también a nivel militar de Estados Unidos no es la misma que hace un mes,
Y esto va a traer consecuencias no solo de meses, de años, ¿no? Militarmente hablando y tecnológicamente hablando. Entonces, para Estados Unidos no ha resultado una apuesta contundente y creo que tampoco ha resultado, y tengo que decirlo, no resultó con Afganistán y tampoco con Irak. Y comencé haciendo esta reflexión un poco de cómo estaban las opiniones dentro de cada país, porque me parece interesante que abiertamente uno de los objetivos de la guerra israelí, al menos, y lo ha dicho Netanyahu incansablemente, era generar un ambiente hostil para el gobierno y un derrocamiento del régimen, cosa que no se ve que esté sucediendo, sino todo lo contrario. Juan David. Yo creo que Estados Unidos no aprendió muchas lecciones de su experiencia en Afganistán y en Irak y también en otros lugares, en diferentes intervenciones que ha tenido, porque precisamente yo creo que, digamos, esta retórica que muchas veces se tiene, bueno, vamos a democratizar, vamos a llegar, vamos a cambiar, es muy compleja porque muchas veces cuando tú llegas al terreno, este ideal que tú tienes que se va a consolidar y que crees que la gente te va a seguir inmediatamente, pues termina por no consolidarse y terminas por ser rechazado y repudiado entre esos países. Yo por eso quisiera como hacer un pequeño repaso de cuáles son los objetivos que Estados Unidos había planteado. Entonces, primero sería el cambio de régimen. Se decía, no, vamos a crear una guerra civil dentro de Irán, vamos a fragmentar Irán, vamos a movilizar a las minorías de Irán, vamos a poner a los kurdos a luchar en contra de Irán, como ya nos han presionado varias veces en esa misma táctica de utilizar estas minorías para que digamos, amortigüe las bajas que hubiera podido tener Estados Unidos si invadiera por tierra directamente. Esto no se consigue. Luego vamos a ver entonces que el área de destruir todo el sistema nuclear de Irán y todo el programa nuclear de Irán, vamos a ver que esto no se consiguió ni en 2025 ni al día de hoy. Directamente, otra sería destruir el arsenal de misiles y drones de Irán. Irán se supone más o menos, eso son estimaciones, pero se supone que tenía al inicio de la guerra más o menos 2.500 misiles balísticos. Al día de hoy se dice que más o menos tienen 3.000 a 1.500. Y esto nos dice pues, que no hay una destrucción completamente y que aún maneja o conserva más o menos el 50% de su capacidad de lanzar drones, más o menos el 30-50% de lanzar misiles. Entonces tampoco es algo que se haya conseguido. Otra cosa es la desarticulación de los proxies de Irán en la región, que muchas veces también creemos que son es una especie de sirvientes de Irán, pero ellos tienen sus propias agendas, sus propios intereses, y además la misma estrategia de defensa de Irán dice que hay que desarticular, hay que descentralizar, y en esa misma medida, incluso tú destruyendo, invadiendo Irán y controlando ciertos sectores de Irán, esos actores podrían seguir funcionando por sí solos. Sí, bueno, complicado, y además un contexto internacional muy dividido, ¿no? Y estamos viendo Europa, Jorge, que pues no es la aliada que esperaba. Ya tuvo Donald Trump una reunión con el secretario general de la OTAN, salieron mal, parece, ¿no? Está muy molesto Donald Trump porque no lo han acompañado en esta aventura. Es que muchísimos países con razones muy profundas, no solo de un cálculo estratégico y geopolítico, han tomado distancia de esta guerra. Empecemos por quienes han contribuido en este momento a abrir esta ventana para que pueda haber una negociación en cuestión en breve en Islamabad. Son dos países que son vecinos de Irán, Pakistán y Turquía. Egipto como un país pivotal para el mundo árabe, teniendo además los antecedentes de los esfuerzos de países como Qatar y Omán. Hay muchísima división. Europa ha tomado la Unión Europea, la OTAN, una OTAN que ha sido vapuleada por Trump, que ha habido un proceso no solo de distanciamiento, de desgajamiento de la Alianza Atlántica, porque pues también ahora ha cobrado el protagonismo la guerra en Medio Oriente, pero ahí está la guerra en Ucrania, y cómo ahora los países europeos, otros países en otras regiones, han necesitado hacer un proceso de recalibramiento de cómo están las cosas. O sea, hoy en Europa está a las puertas el desabasto energético. Hoy el desabasto en África es monumental. En Asia, sin duda, por lo del estrecho de Hormuz, pero porque también ha cambiado con
una dosis de violencia toda la cadena energética mundial. Bueno, es que además tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania, pues también que también afecta, ¿no? Por supuesto, los elementos de digamos, de una conducta, y vuelvo a lo que señalaba Indira, en el caso particular de Estados Unidos viene atravesando por un proceso de confrontación interna muy profundo. Entonces, estamos viendo un momento de una enorme fragmentación, de una enorme fragilidad, en donde la actuación puede determinar efectivamente o no si se agudiza más ese conflicto global. Bien. Tengo que hacer una pausa y regresamos porque está muy interesante la conversación. Muy interesante lo que hemos escuchado de los especialistas. Decía hace un momento el embajador Jorge Álvarez Fuentes, por lo que decías, podríamos resumir que Israel es la guerra de Israel, es decir, esta guerra entró a Estados Unidos y se armó por Israel y ya no tiene el control Israel de la salida de esta guerra, ¿o cómo lo podríamos? Yo creo que hay que enfocarlo de la siguiente manera. Israel tiene desde hace décadas un conflicto abierto en el Medio Oriente, siendo el país que ejerce una función de hegemón con el apoyo y el respaldo incondicional de los Estados Unidos. Pero a eso ha ido cambiando y en los tiempos recientes de manera muy, muy significativa. Pensemos en el caso de Irán. Hay efectivamente un elemento de confrontación existencial. O sea, Israel considera que el régimen teocrático en Irán constituye una amenaza a la existencia misma porque dentro de la concepción política de la revolución islámica en Irán, la entidad sionista, y uso el término, digamos, con el que se reafirma esa confrontación, constituye un peligro, de la misma manera que para Israel y para Irán esa confrontación se da, pero se da en términos diametralmente diferentes. ¿Por qué? Porque Irán tiene en dos elementos la reafirmación de su condición como un régimen, que es el resistir y rechazar y confrontar a Estados Unidos y a la entidad sionista. Pasado con los ataques que no redundaron en acabar, como decía Juan Javier. Sí, se vendió así. Así es. Como acabar con la amenaza, aniquilar el programa nuclear. Ahora, eso no pasó. Ahora, el acuerdo excluye a Israel de las negociaciones, siendo, digamos, la parte importante, digamos, del comienzo de la guerra. Gana un primer acuerdo que envía a Estados Unidos de 15 puntos, si no estamos mal, rechazado por Irán, y los puntos de Irán son los que prevalecen. Entre ellos, quién sabe qué va a pasar con el estrecho de Hormuz, pero porque no podemos interpretar qué quiere decir control, pero un control compartido con Estados Unidos. Ya veremos cómo se va desarrollando esto. ¿Quién gana con ese acuerdo, en tu punto de vista? Yo creo varias cosas y qué bueno que está aquí el embajador. Quisiera hacer una pequeña acotación antes de responder la pregunta. Y cuando estamos hablando de Israel, estoy pensando en Sudáfrica. Y estoy pensando en la parte de Sudáfrica en la época del apartheid. En los últimos años del apartheid, antes de 1994, el gobierno sudafricano, además de las políticas segregacionistas, cometió muchos errores. Fue cuando más errores, socialmente hablando, se cometieron, ¿no? Torturas, encarcelamientos, etc. Segregación. Y es muy interesante porque Israel, que además es interesante comparar el año 1948, porque cuando se consolida el Estado de Israel, pues prácticamente es cuando gana el movimiento del apartheid en Sudáfrica. Entonces es una política segregacionista en ambos años, ¿no? Haciendo el comparativo. Pero es muy interesante ver cómo el gobierno actual israelí en este último tiempo está cometiendo errores graves. Y esos errores hablan de un mecanismo de supervivencia que realmente nos hablaría de una derrota. Y es interesante ver que en estos errores, que creo que son
lo voy a decir de una manera muy coloquial, las patadas de ahogado ante un proceso de negociación que se empieza a dar a partir del día de mañana, 10 de abril, de decir, antes de que este proceso inicie, entonces tenemos un ataque hacia el Líbano y de esa manera boicoteamos el proceso de negociación. Curiosamente, el proceso de negociación, por lo menos hasta ahora, no sabemos si para el domingo esto vaya a suceder, ¿no? Pero hasta ahora se está dando. Debo de decir que incluso en esta negociación, quienes van representando, lo acaba de decir el embajador también, a la delegación estadounidense, también es de llamar la atención que va el yerno nuevamente de Trump, de Donald Trump, ¿no? Que es Jared Kushner, y que finalmente también ahí hay intereses de capital, inmobiliarios, económicos muy importantes. Los verdaderos intereses que están ahí, y curiosamente para el caso de Irán, creo que para el caso de Irán aparece, ¿no?, como fortalecido al haberse aceptado. No se han aceptado completamente los 10 puntos, pero al haber sido la base de aceptación. Hay un punto, y termino con esto, que creo que es muy importante, que son las regalías que tendrían que pagarse a Irán y a Omán por el uso del estrecho de Hormuz. Sin embargo, esto va en contra de la Convención de Naciones Unidas del Mar de 1982, ¿no? Pero, con todo respeto, déjame decir, ahorita las convenciones de Naciones Unidas se las han pasado por el arco del Por triunfo. supuesto, por supuesto, estoy de acuerdo en ello, pero todavía tendríamos que sostener un poco al derecho internacional, creo yo, porque esa es la única base que le daba hasta cierto punto y le sigue dando la esperanza de mantener un orden internacional. No sé si el mismo, porque ya estamos en otro orden internacional, pero creo que es importante que estos puntos van a ser los difíciles. Sin embargo, creo que para Irán eso fue un triunfo. Nada más déjame alguna acotación. Sí, pero... Cuando sucedía, incluso el año pasado con el ataque a Irán, hubo menciones en el seno de las Naciones Unidas, hubo obviamente posicionamientos. Ya ni siquiera ahora, a estas alturas, después de más de un mes de guerra, se habla de qué dice Naciones Unidas, qué se dice, qué se expresa ahí, si está o no rebasada Naciones Unidas, el sistema de las Naciones Unidas. Ya ni siquiera es tema. Eso es dramático, ¿eh? Pero, bueno, a ver. Mira, yo creo que hay que ver también en las acciones de Naciones Unidas y cómo son vistas esas acciones. Hace pocas horas hubo una nueva reunión del Consejo de Seguridad y hoy podríamos decir, pero bueno, el Consejo de Seguridad, pues que diga misa, porque no hay un elemento que plantee efectivamente el componente vinculante. Pero presidido el Consejo de Seguridad, ni más ni menos que por un país implicado en la guerra como es Bahrein, se está abordando uno de los temas fundamentales, que es cómo efectivamente establecer algún tipo de dirección o de trayectoria que pueda efectivamente tener. Yo estoy convencido, ojalá el análisis vaya en la dirección correcta. El mundo es el que está perdiendo en esta guerra. Irán lleva una ventaja en el sentido en que las bases con las cuales, después de 40 días de una guerra inclemente, en donde ha sufrido enorme destrucción, el país lo han echado atrás décadas, pero eso está a favor del régimen, en la medida en que el régimen ha sido descabezado y todo, ha tenido la capacidad también de reconstruir y de resistir ahora. Entonces, Estados Unidos no está ganando. Veamos, el estrecho de Hormuz no estaba cerrado antes del 28 de febrero. Ahora sí está cerrado, o por lo menos está bajo control. Irán ha tenido la capacidad prácticamente de poner una suerte de canal de Panamá en el estrecho de Hormuz. Y lo que decía Indira, en el sentido de la soberanía de Irán sobre el estrecho, hoy es un elemento factual que no tiene marcha atrás. Entonces, ¿quiénes han sido los que han pagado un altísimo costo? En primerísimo lugar, Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Irak, y ahora en el eslabón más débil, que es el caso libanés. Entonces, ¿quiénes están perdiendo? Están perdiendo el conjunto de los países
porque ¿qué no era la trayectoria que Estados Unidos iba en retirada? ¿Qué no le había dejado a los países del Golfo Pérsico hacerse cargo? Pero también vinieron los intereses, Sí. los intereses armamentísticos, capitalistas que entraron en juego, porque Trump y un equipo que no tiene las competencias profesionales, será su yerno Jared Kushner, pero Jared Kushner está implicado en el problema, está implicado en los intereses que están en juego, y Steve Witkoff, su compadre y su amigo del golf, ¿no?, que es el enviado para todo. Parte de esta guerra se debe a la incompetencia de esos dos señores. Irán no tiene precisamente una diplomacia improvisada, tiene décadas. Entonces, yo creo que en este momento la negociación tiene que ir sobre todo en terminar objetivamente con las condiciones que dieron lugar a esta guerra regional con implicaciones globales. Vamos a marcar una pausa, regresamos con la opinión de Juan David Echeverri en un momento porque está muy interesante todo esto. Volvemos. Y el turno de Juan David, por favor. Pues yo creo que aún es pronto para conocer la tragedia que puede traer esto al conjunto del sistema internacional. Yo quiero hacer mucho énfasis en la forma que se está llevando a cabo esta guerra, pero no solamente esta, sino muchas de las que ya habían antes, cómo se actuó en Gaza, cómo se actuó en Cisjordania, cómo se actuaron en varios escenarios de la región, porque solo para hacer como un pequeño, digamos, una pequeña ambientación a lo que ha pasado dentro de Irán, pues en Irán se han dañado en estos momentos 763 escuelas, se han dañado 30 universidades, 2 centros de investigación, 3 centros religiosos, incluido una sinagoga muy reciente. Ya lo reconocieron, un error de cálculo. Que ahí justamente hay una cuestión muy importante porque, por ejemplo, la guerra tiene en los discursos una forma muy inteligente de transmitir la información. Entonces estamos escuchando todo el tiempo ataques selectivos, precisión en las bombas, entre otras cosas, pero muchas veces cuando tú dices ataques selectivos no solamente matas el objetivo que tienes planeado, sino que muchas veces son 100 personas alrededor que mueren en ese ataque. Ya tuvimos el Líbano con estas más de 200 personas el día de ayer. Entonces, dentro de todo eso, pues vamos a tener un escenario donde bueno, los países que quieran tener un poco de soberanía o que quieran actuar de manera independiente a nivel internacional, el mensaje que se les está enviando es todo el contrario de lo que se supone que, para lo que se supone que se libró la guerra, que supuestamente era como un esfuerzo supuestamente de desnuclear, de no proliferación de armas nucleares. Eso más bien el mensaje es ármate. Exacto. ¿Por qué? Porque Corea del Norte no lo han atacado, por ejemplo. O a Pakistán. O a Pakistán no lo han atacado. Al mismo Israel no se lo puede tocar porque tiene armas nucleares. Entonces lo que estás mandando es un mensaje de si no tienes armas nucleares, no hay sistema internacional que te defienda. No hay nadie que imponga sanciones a una potencia agresora. Lo que estás diciendo, A ver, no es exagerado. Digo, cuando Donald Trump habló de la extinción de una civilización prácticamente, muchos de Estados Unidos interpretaban va a usar armas atómicas. Yo conversé con gente en Irán, me decían, no lo tomaron en serio, la verdad, la gran mayoría no llegó, su palabra está sumamente devaluada, no lo veían posible, pero en Estados Unidos se hablaba mucho de, ¿va a usar armas atómicas? O sea, de eso estamos hablando ya nuevamente, después de cuántos años, Indira. Pues estamos hablando, bueno, desde Tlatelolco, ¿no? Desde los acuerdos de Tlatelolco, desde antes, ¿no? Pero realmente si nosotros pensamos incluso desde 1945 y la Segunda Guerra Mundial, lo sucedido con Hiroshima y con Nagasaki, pues realmente toda la época de la Guerra Fría, si nosotros hablamos todo de ese periodo, fueron mecanismos de disuasión, de podemos utilizar, ¿no? de podemos utilizar el armamento. Sin embargo, hubo muchos esfuerzos para generar un proceso de pacificación y nos encontramos que estamos en un punto en donde no se está dando la desnuclearización, ¿no? Israel, 200 ojivas nucleares, que eso es lo que todavía se habla de que tiene 200 ojivas nucleares, pero no está demostrado. Irán
que se supone que todavía tampoco está demostrado que tenga armamento nuclear. Sabemos que tiene enriquecimiento de uranio al 60%, ¿no? Lo sabemos, las toneladas de las cuales se han estado hablando, pero tampoco hay una demostración. Lo que es cierto y que a mí me parece muy interesante es que a partir del 2001, y lo recuerdo muy bien, ¿no? Porque cuando estamos hablando del eje del mal y Estados Unidos habla del eje del mal, pues estaban varios países, estaba Siria, estaba Irak, estaba Cuba, estaba Venezuela, estaba Bielorrusia, estaba Corea del Norte. Y es interesantísimo cómo en estos 25 años los únicos países que quedan en pie de ese eje del mal, por un lado es Irán y por el otro lado es Corea del Norte. ¿No? Porque estamos hablando de Venezuela ya no, Siria ya no, ¿no? Estamos hablando también de que Libia ya no, Cuba tampoco. Y la clave precisamente fue por lo menos hablar de que había un proceso de enriquecimiento de uranio y que había armamento nuclear. Curiosamente, India, China, Pakistán han estado un poco en la periferia del proceso, pero con armamento nuclear. Sí. En un momento en donde no solamente estamos hablando del cambio climático, sino mientras estaban ustedes hablando, yo lo estaba pensando, no hemos hablado ni siquiera del impacto ambiental que tienen las guerras, que es muchísimo, ¿no? El proceso de construcción en Gaza, lo que está sucediendo en Cisjordania, Líbano, qué está pasando con el impacto ambiental en Irán, pero también en Israel, ¿no? Es decir, es una zona incluso compartida por muchos países que dependían y había negociaciones en el agua, etcétera, y hoy en día estamos hablando de un impacto ambiental terrible en donde pues la tierra estamos en una situación compleja, pero al mismo tiempo en donde en este pragmatismo político ya no solamente se utiliza como una narrativa, sino ya no es aquel teléfono rojo que íbamos a hablar y entonces viene el proceso de ataque nuclear o no, de disuasión también, sino que ahora estamos en un momento de que tal pragmatismo puede desencadenar específicamente una guerra nuclear que prácticamente acabará con la humanidad, ¿no? Entonces, acaba, y eso es lo grave. Eso es lo grave. Bueno, vamos a la última pausa y regresamos con una reflexión final de nuestros invitados en esta tarde. Rápido este programa, esperemos que la guerra también, pero no parece, ya ha durado más de lo previsto, incluso por el presidente Donald Trump, se ha alargado mucho más este conflicto, pero vamos con una reflexión final de nuestros invitados, comenzando con el embajador Jorge Álvarez. Yo tengo para mí que va a ser la historia la que juzgue el desenlace, y parece una frase hecha, pero yo creo que estamos en este momento no solo viendo hacia el Medio Oriente, sino estamos viendo a la condición hoy global de los asuntos mundiales. Hay elementos de guerra, la ausencia de paz y una debacle también que estamos enfrente de ella, que es la debacle de la sustentabilidad, de la viabilidad. Y cuando uno escucha al presidente de los Estados Unidos hablar de aniquilar, arrasar con una civilización, es verdaderamente preocupante. Hay que alzar la voz. Yo quiero recordar aquí a Mohammad Safar, un joven diplomático libanés que renunció a ser funcionario de Naciones Unidas para alertar que el riesgo nuclear en esta guerra es altísimo. Ese es el calibre del desafío que tenemos. Ojalá y efectivamente haya un curso y un cauce que permita no solo que desescale, que cese realmente, como Benjamín Netanyahu, que también está acusado y donde la responsabilidad no ha sido ejercida. Vamos a ver. Sí, tienen elecciones en octubre también en Israel. Gracias, embajador Juan David. Pues yo creo que todo esto nos está llevando a reflexionar qué sistema vamos a construir, porque ya volver al antiguo creo que va a ser muy difícil, volver a reconstruir, por ejemplo, la confianza de ese hegemón que supuestamente servía como la policía del mundo y que cada vez está más desprestigiado y cada vez se ve, digamos, más corto a la hora de incluso postular una narrativa. Ya uno a veces se sorprende de que dentro de la Casa Blanca ni siquiera haya una verdadera narrativa para convencer a tanto a sus aliados como a los neutrales y demás. Y cada vez vamos a ir viendo más divisiones, más divisiones, más divisiones.
Y eso es un periodo de oportunidad, pero también un periodo de muchos riesgos en donde no sabemos pues qué puede desembocar, porque también hay actores que en estos momentos tal vez están callados, pero que no sabemos en qué momento van a poder volver a actuar. Vamos a tener a China en todo su ámbito, porque cuando Estados Unidos desplaza sus fuerzas de un espacio a otro, va dejando también agujeros que va a ser muy difíciles de rellenar otra vez, y donde van a poder actuar nuevas potencias que van a cambiar por completo el juego político a lo que estamos acostumbrados. Y siempre haciendo el hincapié de que precisamente esta lógica del genocidio que se ha transmitido y demás, pues nunca la vamos a poder dejar de ver totalmente, y a pesar de que ahora está de alguna manera digamos paralizada, en la medida de que todavía hay un conjunto de luchas y demás, estas en algún momento van a finalizar, y ahí tenemos la Corte Internacional en contra de Netanyahu. Estamos viendo que eso va a tener un desenlace, y también vamos a tener que tomar decisiones frente a esas cosas, porque pues si no, pues lamentablemente pues... Netanyahu por la Corte, citado por la Corte Internacional, incluso antes de esta guerra, y antes de los ataques al Líbano, y antes de muchas otras cosas. Indira, por favor. Yo creo que pues tenemos que asumir que Estados Unidos ya no es hegemón, y no ha sido desde hace algunos años, creo yo. Asumir también que yo estoy de acuerdo con el embajador, hay una idea de alzar la voz, y en alzar la voz habría que pensar, y no quiero parecer romántica, ¿no?, en que hay que poner enfrente la esperanza, y creo que la esperanza viene desde los aspectos sociales, desde las sociedades. Confiar en que la sociedad estadounidense, la sociedad israelí, la propia sociedad palestina, la sociedad libanesa pueden generar cambios. Es decir, siempre pensamos desde un nivel estatal, siempre pensamos desde lo militar. Por supuesto, estamos frente a una guerra, pero también es importante visualizar qué se hace a nivel de lo social, y ahí hay mucha esperanza, porque no solamente estamos hablando de agrupaciones radicales, estamos hablando de población que participa activamente, y que la paz no solamente es ausencia de guerra, sino también la paz es presencia de justicia, y hay una paz estructural. Creo que es importante también empezar a delinear las nuevas prácticas de un derecho internacional, que sin duda es necesario. O sea, no podemos también ser parte de quienes digamos el derecho internacional no sirve, porque sirvió mucho tiempo. Sí, hay que pero ¿cómo lo reconocemos? Exactamente. Creo que por ahí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Fue muy interesante. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo aquí.